La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Parte 3. Edificando un legado. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Nuestro Señor y nuestro Dios, al volver nuestra atención a la tarea de edificar nuestros hogares en un ambiente de santificación, a medida que buscamos el dejar un legado para Dios, así como nos esforzamos de criar hijos fieles a Dios en este mundo pagano, te pedimos tu guía. La tarea es tan monumental y agobiadora que ahora nos volvemos a ti, porque hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Tú, únicamente, eres el único que puede edificar nuestros hogares. Eres tú el único que puede cambiar corazones. Eres tú el único que nos puede dar valor, sabiduría y compromiso. Todo lo confiamos a ti ahora, pidiéndote que solo tú seas el que reciba la gloria y el honor. Amén. Capítulo 8. Crear un ambiente para la santificación. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Eclesiastés 3, 1 al 2. Bebés polaroides. Seamos honestos, es mucho más fácil hacer bebés que criarlos. Eso es por lo menos desde la perspectiva de un hombre. No hay un mejor ejemplo de esto que mi hermano Ken. En el lapso de 12 años, él y Mali tuvieron 5 hijos hermosos. Les llamamos bebés polaroides, porque parecía que podían traer niños con solo oprimir un botón. El primogénito de Ken vino al mundo el 10 de noviembre de 1976 en la localidad rural de Dalby, Queensland, en Australia. Mali tuvo casi 7 horas de parto, pero mucho de esto era debido al tamaño de la cabeza de Nathan. El doctor les advirtió que el bebé tenía un hematoma grande. Nadie estaba seguro de lo que era, pero parecía que su hijo tenía 2 cabezas por un tiempo. Bueno, como se dice, 2 cabezas piensa mejor que una. De todas formas, sus fotos de bebé fueron bonitas y Nathan se ha convertido en un buen hombre. El 22 de febrero de 1978, Mali dio a luz a su segundo niño y el número 2 sí supo cómo hacer una entrada triunfal. Mali sintió enseguida que tenía que ir al hospital de inmediato. Ken intentó contar las contracciones, ya sabes, como se supone que un buen marido lo haga, pero él no podía contar lo suficientemente rápido y llamó a la ambulancia con algo de pánico y, por supuesto, la persona que contestó intentó estar en calma, preguntándole: «Señor Ham, ¿este es el primero o el segundo? ¿Qué tan seguidas están las contracciones?». Ken exclamó algo queriendo decir lo que estaba pasando, que lo que estaba pasando no era normal y que necesitaba llegar inmediatamente. Le dijeron: «Sí, señor Ham, enviaremos a alguien, mantenga la calma». No le creyeron entonces. Ken llevó el asunto a la autoridad mayor y llamó a su mamá. Cuando mamá echó un vistazo a la situación, supo que el bebé estaba en camino. Ella tuvo 6 propios, pero nunca había estado en otro lado recibiendo un parto. Corrió a la cocina a hacer los preparativos. Ken estaba muy estresado
orando como nunca había orado antes, esperando de que la ambulancia apareciera. Fue entonces cuando Mali lo llamó. Él corrió al lado, encontrándose con la cabeza del bebé que aparecía. Agarró al bebé al salir. De nuevo, confiando en su vasta experiencia médica obtenida en las películas, Ken agarró al bebé por los pies y le dio en las pompis, y el bebé comenzó a llorar, tal como se suponía que lo hiciera. Entonces se acordó de las veces que había visto a los médicos limpiar la boca del bebé, así que metió el dedo en la boca y lo movió alrededor, esperando que saliera todo lo que se suponía que tenía que salir. Ken, de nuevo recordando que personas han utilizado sus cordones para cortar el cordón umbilical, se quitó su cordón de las botas y luego se quedó ahí parado, sin idea de qué hacer a continuación. Justo en ese momento, una señora que mamá había llamado entró deprisa. Ella estaba capacitada como partera y calmadamente se hizo cargo de la situación. Ella tomó el cordón y ató el cordón umbilical y preparó a Mali para la ambulancia. Mientras los paramédicos subían por las escaleras, Ken les entregó el bebé, murmurando algo sobre el hecho de que ellos deberían de haberle creído. En el hospital, una de las enfermeras le preguntó a Ken: «Entonces, ¿es niño o niña?». Ken, avergonzado, respondió: «No sé, se me olvidó mirar». Después de revisar, la llamaron Rennie Elizabeth. Mali tuvo el parto solo por 45 minutos y nunca sabremos con certeza si esto tuvo algún tipo de efecto duradero en Rennie. Por ella se convirtió en enfermera y aprendió a ayudar en partos de bebés. Mali y Ken estaban tan seguros de que el tercero iba a ser un varoncito que le llamaron Daniel antes de tiempo. Él vio la luz del día después de solo 40 minutos de parto, pero después de una mirada decidieron en cambio llamarle Daniele. El niño número 4 llegó en 1984. El 29 de septiembre, Mali le dijo a Ken que ya era hora. Ken llama a la compañía de ambulancias que ahora, conscientes de la historia de la familia Ham, llegaron a la puerta en 17.3 segundos. Aún así, Jeremy nació a mitad de camino en el hospital, solo 11 minutos después de la primera contracción. Él nació en una ambulancia, comenzando el anochecer, bajo un árbol con el panorama de la ciudad de Brisbane. Ken le dijo a Mali: «Ay, por lo menos tuviste una bonita visita romántica de la ciudad mientras nacía él». Aparentemente Mali no apreció ese comentario por alguna razón. El 25 de febrero de 1988, mientras que predicaba en Chicago en una iglesia, Ken recibió una nota diciéndole que el número 5, Christelle Ruth, había nacido. Esto, en cierta forma, interrumpió el servicio. Como se pueden imaginar, por supuesto, a Ken le habría gustado estar allí para el nacimiento, pero Christelle solo les dio 38 minutos de advertencia y Ken estaba a unas 2000 millas de distancia. Es ciertamente divertido volver al pasado de todo esto y recordar acerca de estos emocionantes nacimientos de Ken y Mali. Me gustaría mucho contarte sobre el nacimiento de mis hijos, pero durante ambos nacimientos yo estaba tratando de concentrarme y con la asistencia del personal de enfermería tratando de no vomitar y no desmayar. David y Sarah llegaron sanos y salvos al mundo a pesar de la excusa
de la excusa pobre de mi esposa de que su esposo no estuvo a su lado para apoyarla. Me contento solo con que Trish me haya hablado durante el parto y me haya ayudado a concentrar en mi respiración, preparando el ambiente para la santificación. Si algunos niños nacen relativamente fácil, pero para entrenarlos todo es un desafío. Hemos establecido que la palabra de Dios es el único y solo fundamento de un legado para Dios. Hemos visto que una convicción firme, una relación personal con Cristo y una comprensión clara de nuestros papeles y responsabilidades son los tres componentes esenciales necesarios para dejar una herencia fiel a Dios para las generaciones venideras. Al trasladar ahora nuestros pensamientos al cómo hacer esto, de formar hijos para Dios, debemos darnos cuenta de que uno de nuestros principales objetivos es orquestar un ambiente doméstico para la santificación. La santificación es un proceso continuo de llegar a ser más como Cristo, un proceso totalmente diferente a la modificación del comportamiento secular. Es importante reconocer que la santificación solo ocurre a través del poder del Espíritu Santo y también en un ambiente centrado en la enseñanza correcta y la aplicación de la palabra de Dios en un ambiente que es coherente con la obra del Espíritu Santo. Si nuestro Dios es verdaderamente soberano y lo sabe todo, seguramente su instrucción es suprema y suficiente para guiar a nuestra familia hacia esta santidad. La verdad buena y perfecta de Dios se nos ha revelado en su palabra asombrosa. Como establecimos en la parte 1, este es el fundamento, la base sólida para construir un legado para Dios. ¿Cómo edificamos sobre este fundamento? ¿Cómo creamos un ambiente para el crecimiento espiritual? Comunicando a nuestros niños tanto el contenido de la Biblia como la autoridad de la Biblia. Edificando el contenido de la Biblia. En muchos hogares, una Biblia es un símbolo de religión, así como un símbolo que está presente en una repisa representando algún tipo de afiliación de la vocación espiritual. Esto nunca fue lo que la palabra de Dios estaba destinada a hacer. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es el mensaje de Dios a la humanidad y la familia. El mensaje está vivo y el significado de este mensaje es esencial para todo aquel que desea crear un ambiente de santificación en el hogar. La comunicación del contenido verdadero bíblico no es negociable. El apóstol Pablo claramente entendió y expresó esto en sus escritos. A lo largo de las epístolas, Pablo da una serie de ejemplos donde falsas doctrinas han afectado a la iglesia. Considere 1 de Timoteo 1:3 al 7. Mire de cerca este pasaje, cómo Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo escribiendo la palabra infalible de Dios, enfrenta el choque de las falsas enseñanzas bíblicas con la pureza, la conciencia y la fe. Como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. En este pasaje, Pablo exhorta a Timoteo a lidiar frontalmente falsas doctrinas, porque tales doctrinas son incompatibles con el amor, un corazón puro, la buena conciencia y una fe sincera. Tenga en cuenta la conexión entre amor, pureza de corazón, claridad a la conciencia y sinceridad de la fe. Estas cosas se ven afectadas por la verdad y la base de la verdad, que es la sana doctrina. La posición de la cual proviene Pablo es una posición de amor abundando en pureza, buena conciencia y fe sincera. Debido a esta posición, no hay lugar para la tolerancia de la falsa enseñanza. Es lógico pensar que sin sinceridad de fe, pureza de corazón y conciencia sana son solo compatibles con la verdad. Y esa verdad solo viene de las palabras existentes de las Escrituras. Por lo tanto, si sofocamos la verdad, sofocamos el amor, la pureza, la conciencia y la fe. Como padres cristianos, nuestro amor por nuestros hijos es enorme. Estoy seguro que la última cosa que queremos para nuestros hijos es que tengan una fe abollada, raquítica o inexistente. La fe viene de Dios, pero también debemos reconocer que se nos ha dado la responsabilidad de proporcionar un ambiente para el fortalecimiento de la fe donde ellos puedan crecer. Un padre amoroso seguramente tiene el deseo de que su hogar sea el ambiente de crecimiento para la santificación, que sea la base en la autoridad de la palabra de Dios. En este instante no debemos pasar por alto un punto muy importante. Para que nuestros hijos crezcan sobre una base sólida para creer y defender la Escritura y por lo tanto una base sólida para su fe, necesitan ser enseñados que el contenido de la Escritura es real, no solamente simbólico o instructivo. Algo que le choca a Ken es el concepto de las historias de la Biblia contados de una manera que los asemeja a cuentos de la Biblia. Los padres y maestros de escuela dominical alrededor del mundo están inocentemente enseñando a los niños lo que llamamos cuentos de la Biblia, normalmente ilustradas con ilustraciones infantiles no reales. El arca de Noé, por ejemplo, normalmente aparece como un bote pequeño bellamente dibujado, mostrando animales con sus caras sonrientes colgando de las ventanas. Sin embargo, casi todas estas arcas potencialmente se hundirán a la primera señal de agua, sin mencionar el caos oceánico que la verdadera arca enfrentó durante el diluvio. Asimismo, estos barcos, medios gorditos, no están ni cerca del tamaño requerido para meter a toda clase de animales a bordo. Me imagino que es la razón por la que los animales siempre tienen que sacar sus cabezas por las ventanas. Probablemente algunos de ustedes están diciendo: vaya, está bien, son niños. La triste realidad es que esa declaración es verdadera. Son solo niños.
niños que son vulnerables, enseñables y abiertos a la influencia de nosotros y todos los demás. Muchos no parecen darse cuenta que los niños son muy susceptibles y abiertos a toda la influencia del mundo. Son susceptibles a cada idea destructiva que ronda por ahí, que les hace dudar de la Biblia. Cuando presentamos la palabra de Dios como cuentos y se les muestra de una manera que da la impresión de que son cuentos de hadas, ¿puede distinguir un niño entre las escrituras y las fábulas de Esopo? No creo. ¿Cuándo vamos a empezar a convertirnos serios acerca de enseñar a nuestros hijos la verdad bíblica en vez de cuentos bíblicos? Tenga en cuenta que el mundo se burla del relato del arca de Noé y el diluvio. En realidad, tales arcas de cuentos de hadas ayudan a que ellos se burlen. Mi padre cuidadosamente construyó un modelo del arca a escala de las dimensiones dadas en la Biblia. Es una hermosa obra de arte, meticulosamente recreada y elaborada. Papá sin duda quería asegurarse de que la gente entendiera que el contenido de la palabra de Dios se podía confiar, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nunca presente la Biblia como algo menos de lo que es, la palabra viviente de Dios. El punto principal es que, así como nos enseñaron el contenido, también nos enseñaron la fiabilidad del contenido y que el contenido era real. Papá siempre nos recordaba que el mensaje de Dios y que la Biblia trataba con la verdad objetiva. Ciertamente, hay un lugar para cuentos infantiles, simbolismos y alegoría en nuestra formación. Las obras de ficción de C.S. Lewis y John Bunyan son ejemplos excelentes, pero cada vez que abra la Biblia, asegúrese de que sus hijos entiendan que el contenido de este libro es real. Cuando se trata de días festivos, asegúrese de que sus hijos entiendan que no existe correlación entre la realidad de nuestro Salvador Jesucristo y el ficticio Santa, ni el conejito de Pascua, etc. Trish y yo nunca hemos usado Santa Claus en ningún momento de nuestras celebraciones de Navidad familiares para no causar confusión en esta área. Un ambiente para la santificación no puede darse sin comunicar regularmente el contenido de la palabra como verdad al niño. Al mismo tiempo, sepa que fidelidad y no perfección es la clave para comunicar de manera efectiva el contenido de las Escrituras. Le pregunté a Ken y Mali de cómo hicieron con respecto a enseñar las verdades bíblicas a sus hijos. Esto me dijeron ellos. Devociones en nuestra casa nunca fueron perfectas. Solo la llamamos tiempos de la Biblia. Los niños se acostumbraron y les llegó a gustar muchísimo. Cuando eran pequeños, comenzábamos con una buena imagen de la Biblia y les decíamos la historia y los detalles de lo que estaba pasando en las imágenes. Mientras crecían, leíamos la palabra y luego ellos a nosotros. A medida que crecían, se convirtió en más que leer la Biblia, se convirtió en un momento para comunicar una cosmovisión bíblica. Leíamos libros como El progreso del peregrino, Llevando a los pequeños a Dios y una serie de ficción llamada Minnie y Maxie Muffin. Fue una época maravillosa y todos aprendimos mucho. Esto
Este ambiente comunicó una verdad. Cada vez que teníamos tiempo de la Biblia, comunicábamos que el libro que teníamos era en nuestras manos, era muy importante. Mis hijos, David y Sara, se han convertido en lectores competentes y fuertemente les animamos cada noche a tener su propio tiempo de la Biblia. Les ayudamos proporcionando ayudas de estudio que les puedan ayudar a investigar la Biblia por sí mismo. Pero siempre somos extremadamente cuidadosos cuando se trata de dicho material. Hemos tenido algunas conversaciones significativas con nuestros hijos sobre los comentarios extrabíblicos en los márgenes. Este monitoreo cuidadoso de las ayudas bíblicas nos han ayudado a enseñarle a nuestros hijos discernimiento y les ayuda a ellos a comprender que no hay sustituto para la palabra de Dios. Si usted está buscando material confiable para ayudar a sus hijos a desarrollar sus propios hábitos devocionales, les recomiendo un libro llamado Una fe para crecer por John MacArthur. Enfatizo de nuevo, esfuércese por ser fiel y no perfecto al educar a sus hijos en la palabra. Si usted cree que va a organizar estudios exegéticos a profundidad de la Escritura y mantener un horario sistemático, probablemente esté equivocado. O te sentirás tan abrumado que ni siquiera lo intentarás. La clave es apartar un tiempo regularmente en cierto modo para así poder compartir el contenido de la Escritura el uno con el otro. Con los años, estos humildes esfuerzos tendrán un impacto significativo en su corazón y en el alma de su familia, edificando con la autoridad de la Biblia. Para crear un ambiente de santificación en el hogar, requiere que comuniquemos tanto la autoridad de la Biblia como su contenido. Cuando se trata de niños, y de hecho de todos los demás, un fundamento guiado por la verdad y autoritativo de suma importancia, recuerde que estamos confiando en la palabra de Dios para establecer una base para la fe y no una idea sin fundamento. Cuando queremos que nuestros hijos reconozcan que su fe en Dios también debe reconocer que la autoridad es Dios. Por lo tanto, cuando les leamos la palabra de Dios a ellos, debemos leer desde una postura autoritaria. Cuando exhibimos la verdad y la autoridad de las Escrituras, les ayudará a nuestros hijos a ver la maldición del pecado en las imprecisiones de las enseñanzas de este mundo y la naturaleza del hombre falible y corrupto. Por tanto, es imperativo que tengamos una buena comprensión de la doctrina esencial de la autoridad y la inspiración de las Escrituras. Considere las palabras de Dios en 2 de Pedro 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La definición de la palabra autoridad es el derecho o poder que requiere obediencia. Pedro claramente afirma que la Escritura no se produjo por hombre bajo una leve influencia de Dios, sino por hombres completamente bajo la influencia de Dios en el sentido de cada palabra. Si cada palabra
es palabra de Dios, entonces cada palabra es autoritaria y cada palabra en cada tema. El doctor Martyn Lloyd-Jones es conocido como uno de los más influyentes líderes evangélicos de la generación pasada. También fue un modelo de la crianza cristiana. Recomiendo encarecidamente la lectura de su biografía, Un retrato de familia. En una serie de conferencias sobre el evangelismo titulada ¿Qué es un evangélico?, él dijo: la base de la fe dice: creemos en la inspiración divina y en toda la fiabilidad de las Sagradas Escrituras, como fue dada originalmente, y su suprema autoridad en todas las materias de la fe y conducta. Yo sostengo que no es lo suficiente decir eso. Tenemos que ir más allá. Hay personas que pretenden suscribirse a esa doctrina que yo sugeriría en algunas de sus declaraciones, levantan muy serias dudas sobre si realmente lo aceptan. Así que tenemos que decir alguna cosa específica, tales como: la Escritura es nuestra única autoridad. No solo la autoridad suprema, pero nuestra única autoridad, nuestra sola autoridad. Entonces, lo siguiente que hay que decir bajo este título de letras es que debemos creer la Biblia entera. Debemos creer en la historia de la Biblia, así como su enseñanza didáctica. Hoy en día hay hombres que dicen: oh sí, creemos en la Biblia y en su autoridad suprema en materia de religión, pero por supuesto no consultamos la Biblia para la ciencia. Acudimos a ella por ayuda para nuestras almas, para la salvación y ayuda e instrucción en la formación de vivir la vida cristiana. Dicen que hay, como si lo hubiera, dos grandes autoridades y dos medios de revelación. Una de ellas es la Escritura y la otra es la naturaleza. Estas, dicen ellos, son complementarias, son colaterales. Entonces hay que acudir a las Escrituras para cuestiones relativas del alma, pero no acudimos a ella para buscar la otra revelación de Dios de sí mismo en la naturaleza. Para eso hay que ir a la ciencia. El argumento de ellos fue que era simplemente para salir en defensa de la verdad del Evangelio contra la ciencia natural, y concederles que su motivo era bueno y verdadero. Hoy en día, nuestros amigos están haciendo exactamente la misma cosa. Me parece que al hacerlo, están en el camino que siempre termina en el mismo resultado, es decir, que el Evangelio mismo está comprometido. Nosotros debemos afirmar que creemos en la autoricidad de los primeros capítulos de Génesis y del resto de la historia bíblica. Para crear un ambiente para Dios de santificación, tenemos que pararnos al lado de hombres como el Dr. Martyn Lloyd-Jones y enseñar y defender la autoridad de la Biblia con respecto a cada palabra. Si permitimos enseñanzas que comprometan la autoridad de la Biblia de Dios infiltrarse en nuestra casa, esencialmente comprometemos el ambiente santificador de nuestro hogar. Debemos de dejar que nuestros hijos nos vean tomar esta posición, incluso en contra de prominentes líderes cristianos si es necesario, para honrar a Dios y demostrar que estamos serios acerca de una fe fuertemente afirmada en Él como Creador Todopoderoso. Esto no quiere decir que todos vamos a ser como el fariseo, buscando argumentos legalistas en torno a los puntos de la ley. De hecho, una adherencia a la autoridad de la palabra de Dios nos daría a entender que el legalismo abstracto
es perjudicial. Nuestro padre leía a menudo comentarios para permitir que otros hombres temerosos de Dios lo ayudaran a tener un mejor entendimiento de las Escrituras, pero la Biblia simplemente fue su única fuente de verdad, especialmente cuando se trataba de doctrinas esenciales. Mi padre a menudo me enseñaba donde las declaraciones de un autor en particular no correlacionaban con la Escritura. Esto era una doble defensa por su parte. Él estaba defendiendo el contenido de la palabra y la autoridad de la palabra de Dios, mostrando que las palabras del hombre y sus opiniones estaban subordinadas. Haciendo esto, él también estaba defendiendo nuestra casa en contra del humanismo, la naturaleza falible de la humanidad y sus ataques a nuestro hogar. Es por ello que mi padre me decía a menudo: la Biblia es un comentario excelente acerca de los comentarios. La fe basada en las palabras es esencial. Cada vez que nuestros hijos salen por la puerta de nuestra casa, el mundo está esperando para atacar su fe. Incluso dentro de nuestros hogares, la televisión está constantemente diciéndoles que la verdad bíblica no coincide con la ciencia moderna. Incluso muchas escuelas cristianas y recursos cristianos les enseñan a nuestros hijos principios humanísticos que señalan a la Biblia como una fuente de información poco confiable. De la enseñanza de Pablo, hemos visto claramente que el contenido y la autoridad de la Escritura está inseparablemente ligados con los temas del amor y de la fe. Sin embargo, tenemos que hacer una pregunta: ¿cuántos hogares con buena intención cristiana están edificando un ambiente de santificación con estas cosas? El fundamento de la palabra es el principio de un hogar edificado sobre el contenido y la autoridad de esa palabra. Dios lo creó así en amor para el bien de la fe de nuestros hijos. Aquí es donde me paro al lado de todos mis hermanos y hermanas. Digo, cuán bendecidos fuimos de tener padres que no solo tenían buenas intenciones, pero lo respaldaban parándose en la autoridad de la palabra de Dios. Ellos no solo nos enseñaron el contenido de la palabra, pero también continuamente nos ayudaron a ver la autoridad del contenido. Al ser el más joven de mi familia, tuve la ventaja añadida de ser influenciado por el ministerio de mi hermano Ken desde una edad muy temprana. Mis primeros recuerdos fueron de haber sido enseñado respuestas lógicas y consistentes a los ataques del mundo hacia mi fe. Lamentablemente, muchas de estas respuestas tuvieron que ser utilizadas contra los ataques dentro de la iglesia. El ejemplo de nuestro Padre prevalece. Todos los que conocían bien a nuestro Padre recordaban cuando subían por las escaleras delanteras de nuestra casa y miraban por la puerta de tela metálica, verlo en su sillón favorito. La silla se le hacía dado como un regalo de jubilación después de que dejó su carrera de educación por motivos de salud, y a veces pasaba la mayor parte del día sentado, leyendo, orando y pensando. Generalmente, él tenía su Biblia en la mano o abierta en su regazo. A menudo, él estaba hablando suavemente a sí mismo, reafirmando las verdades que estaba aprendiendo. Hasta puedo escuchar sus susurros ahora. Esos susurros son susurros que Dios usó para salvar mi vida. Papá se enfocó en crear un ambiente para la santificación en nuestra casa, comenzando con un enfoque en la santificación en su propia vida. La pasión de mi papá
era que yo supiera la verdad de Jesús. A menudo me sentaba frente a Él mientras Él estaba sentado en esa silla vieja. Casi puedo aún escuchar su voz al hablar las mismas palabras que Salomón habló a su hijo. Escúchame, escucha la sabiduría. Él no solo intentaba establecer su punto de vista, no intentaba manipularme para modificar mi comportamiento. Él quería que yo escuchara la palabra de Dios. Me da mucho gusto de que aun cuando no quería escucharla, Él me la decía de todos modos. Porque esas enseñanzas es lo que Dios ha usado para traerme a una cercanía con Él. Una cercanía que ahora no experimento en ningún otro lado. Mi padre nunca hizo un curso para criar hijos. Él sabía que los cursos y las teorías del hombre van y vienen. En cambio, me dio algo que duraría para siempre. Él me dio la instrucción autoritativa de la Biblia y permitió que viera a Cristo en él. Ese fue el mejor ambiente para mi santificación que hubiera podido imaginarme. Pensamientos claves de este capítulo. Número 1. Edificar un legado requiere proporcionar un ambiente donde sus hijos puedan reunirse y crecer en madurez en Cristo. Número 2. Un ambiente de santificación se edifica comunicando el contenido y la autoridad de la Biblia. Número 3. El contenido de la Escritura debe presentarse como algo que es real. La autoridad de la Escritura debe de presentarse como absoluta y universal. Número 5. Madurar en la fe, pureza y conciencia está directamente relacionado con la verdad. Si un fundamento, la verdad, fe, pureza y conciencia están comprometidas. Elementos básicos. Siempre delinee entre la realidad y la ficción cuando lea a tus hijos, asegurándote de que la historia de la Biblia sea presentada como verdad. Habla de las verdades de la Escritura en conversaciones normales, asegurando que tus hijos entienden la realidad de la Biblia y su impacto en la vida cotidiana. Regularmente pasa tiempo con ellos hablando de la verdad escritural a través de las devocionales, lo que aprendieron en la escuela dominical o de sus amigos. Te sorprenderás de cómo la perspectiva bíblica se abrirá para ellos y podrán corregir lo que han escuchado. Elabora una estrategia flexible para comunicar el contenido y la autoridad de la palabra de Dios fielmente, no perfectamente. Cuando sea apropiado, permite que tus hijos te vean estudiar, enseñar y defender la Biblia. Preguntas a considerar. Considera la exhortación de Pablo a Timoteo para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1, 3 al 5. ¿Dónde has visto la falsa doctrina interferir con el amor, la conciencia y la fe? ¿En cuáles contextos han experimentado que comuniques tanto el contenido como la autoridad de la Escritura? ¿Dirías que estas experiencias son la excepción o la norma? ¿De qué manera puedes como padre edificar un ambiente más sólido para la santificación en tu hogar? Señor, te damos gracias por esta lectura. Te pedimos que nos ayudes, Señor,
a edificar la vida de nuestros hijos en santidad, para darte la gloria y la honra, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.